Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del número 177 del suplemento La Jornada del Campo, del Parir y otras iluminaciones. Hace casi 15 años apareció el primer número de la nueva época de La Jornada del Campo del periódico La Jornada, que desde 1992 al 2000 en su primera época y hasta la fecha lo ha publicado. En su nueva época, La Jornada del Campo, desde el número 1 hasta el más reciente, el número 177, ha abordado los temas diversos que hay en el campo mexicano y a nivel mundial. La cosmogonía y derechos de los pueblos originarios y afros, las alternativas y demandas de las organizaciones campesinas y movimientos sociales, la cultura, el arte, la soberanía alimentaria y los tratados internacionales, migración y jornaleros y jornaleras agrícolas, la alimentación sana, bosques, la defensa de la tierra y el territorio, la comunicación rural, pesca, partería, agua, mujeres rurales, entre otros más. Y han sido tratados con especial énfasis la milpa, el maíz, su entorno, su gente, su historia, su lucha, sus demandas, propuestas, porque estamos convencidos que sin maíz, sin campos y sin campesinas y campesinos, no hay país. El número que nos toca presentar el día de hoy es el número 177, del Parir y otras iluminaciones, que aborda un tema poco tratado por los grandes medios de comunicación y que las páginas de La Jornada del Campo presenta un mosaico amplio y variado para entender la importancia que tiene la partería en nuestro México profundo. Finalmente, y tal como lo expresó Armando Bartra en su primer editorial de este suplemento, nuestra irridenta adicción rural no es debilidad por lo exótico ni moda retro. Pueden gustarnos los corridos y dichos rancheros como nos gusta la música de Agustín Lara y los modos de las rumberas, pero los campesinos que nos ocupan son nuestros rigurosos contemporáneos, como siempre bolseados, pero globales como nunca, apegados al terruño, pero más viajados que usted y yo, celosos de sus saberes ancestrales, pero tecnológicamente alternativos, preservadores de la tradición, pero socialmente experimentales, remontados en el cerro, pero conectados a la web. Los campesinos de por acá son profundos sin dejar de ser imaginarios. Son como todos los mexicanos, hijos del maíz y entenados de Pedro Páramo. De esto y más nos seguiremos ocupando en el suplemento La Jornada del Campo. Y sin más, le damos la bienvenida a todas y todos los compañeros que hicieron posible este suplemento. Autores, autoras, protagonistas de este tema que, como comenté en la introducción, es poco abordado por los grandes medios de comunicación y que hoy tenemos la gran oportunidad de conocer de viva voz lo que significa la partería en este México profundo. Así que sean bienvenidas, bienvenidos y esperemos que el público que nos escucha y vea pueda hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales y que este tema se difunda lo más posible. Así que sin más, le doy la bienvenida a nuestras anfitrionas, Amparo Sevilla y Fanny Escobar, que fueron coeditoras de este número 177 del Parir y otras iluminaciones de la Jornada del Campo. Sean bienvenidas y bienvenidos y adelante Fanny, Amparo. Muchas gracias, Enrique. Pues nos da mucho gusto estar con todos ustedes en esta presentación. Les queremos agradecer muy sinceramente el que hayan abierto un espacio en su importante suplemento que ha abordado temas importantísimos para la vida nacional. Y en esta ocasión, pues se trata de la partería tradicional, que tiene muchas facetas, muchos elementos
que por desgracia el público en general, los habitantes de este país en su gran mayoría desconocen. En ese sentido, Fanny Escobar y yo es que consideramos que era muy importante impulsar un número colectivo dando lugar a diversas voces, experiencias, enfoques sobre el tema. También quiero agradecer mucho la participación de todos aquellos que acudieron a esta convocatoria. Son compañeros a quienes respetamos, queremos mucho, estimamos mucho. Además, mujeres extraordinarias que pues han hecho de su vida el propósito de dar un bien común, sobre todo a sus comunidades, que son justamente las parteras tradicionales de comunidad. Yo me voy a permitir leer muy brevemente, es muy pequeño, el texto que escribimos Fanny y yo, y que da lugar a las demás reflexiones de algunas de las personas que nos acompañan. Este número tiene un total de 23 colaboraciones. La mayor parte de ellas fueron debido a nuestra invitación y me permito hacer lectura al respecto. En México hay varias formas de nombrar la trascendental experiencia de traer a este mundo a un nuevo ser. Por ejemplo, parir, dar a luz, alumbramiento. Si tomamos en cuenta que nuestro país es pluricultural, el abanico de términos se enriquece dada la diversidad de lenguas maternas que tienen su propia forma de nombrar, concebir y atender tan importante suceso. El alumbramiento es un acontecimiento fisiológico cuya atención terapéutica responde a la diversidad cultural. Esto quiere decir que existen distintas formas de acompañar y cuidar ese proceso biológico que en su gran mayoría no representa riesgo a la vida de las mujeres y los recién nacidos. Cuando ello sucede, también hay distintos procedimientos curativos que corresponden a la diversidad de tradiciones terapéuticas. En el caso de la partería tradicional en México, es importante advertir que esta ha sido fundamental para la reproducción biológica, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables. No obstante ello, esta maravillosa tradición está en riesgo de extinción debido a varios factores, entre los cuales se encuentra la mercantilización de la salud, el despojo de saberes y territorios de los pueblos indígenas, la implementación de políticas públicas sin pertinencia cultural, la discriminación y el racismo. La imposición de parir en clínicas y hospitales, junto a los factores antes citados, viola varios derechos humanos y culturales, además de ser otro de los mecanismos que afectan severamente la preservación de la partería tradicional. Pero, ¿en qué consiste esta práctica? ¿Qué aporta la vida comunitaria? ¿Cuáles han sido las vivencias de las parteras? ¿Cuáles han sido las formas de expropiación de los conocimientos asociados a la partería tradicional? ¿Cómo lograr el respeto a los sistemas de salud de los pueblos y las comunidades indígenas equiparables y afromexicanas? Estas, entre otras cuestiones, justamente dieron lugar a la participación de varias compañeras y compañeros en el número de la Jornada del Campo que ahora estamos presentando.
Muchas gracias. Y por favor, Fanny, si pudieras dar lugar a lo que continúa. Muchas gracias, Amparo. Pues como ya hemos comentado, uno de los elementos muy importantes que hemos querido difundir entre la población mexicana y hasta donde podamos tener alcance es precisamente la voz y la experiencia de las protagonistas y portadoras de estos valiosos conocimientos. Por ello, en esta primera ronda de participaciones, vamos a escuchar precisamente la voz de las compañeras parteras tradicionales que colaboraron con este suplemento. La pregunta que queremos hacerles y en la cual va a centrarse su primera reflexión se refiere a cuál fue su principal motivación para escribir el artículo que se publicó en el suplemento. Para ello, pues agradeceré a Amparo Calderón que nos haga favor de comenzar a platicarnos. Hola, buenas tardes a todos. Espero que la voz nos permita un poquito hablar, que andamos un poco con tos. Pero bueno, realmente el trabajo que hemos estado realizando durante mucho tiempo, hemos podido darnos cuenta que se requiere hacer que las cosas que queremos estén presentes, estén escritas, estén mencionadas. Y esta parte de escribir, la verdad que nos costó un poquito de trabajo porque no estamos acostumbrados o acostumbrada a realizar este trabajo, pero sé que es parte de lo que nos corresponde como parte de la partería tradicional. Es más que una obligación, es un deber, y así lo pienso de alguna manera, el dar a conocer cada una de las cosas que están sucediendo dentro de esta profesión, de esta medicina ancestral, ¿no? Y bueno, la principal motivación pues fue poder o seguir acompañando algunos procesos con las compañeras, tanto a Amparo como la maestra Fanny, y seguir empujando el trabajo que hemos estado realizando por mucho tiempo. Y bueno, el escribir ya nos hace ser conscientes de lo que necesitamos y queremos. Y bueno, este trabajo la verdad es que fue un poco exhaustivo, porque también teníamos otras actividades importantes y nos tuvimos que sentar a hacer el trabajo. Tuvimos varios partos y en uno de ellos dijimos, bueno, ya tenemos que sentarnos a escribir y a empezar a redactar pues este pequeño y gran proyecto. Y lo digo proyecto porque de verdad que me cuesta mucho trabajo exponer mis palabras, pero bueno, esa es una de las motivaciones de poder estar presente. Y casi por lo regular quien escribe es alguien que investiga, alguien que se hace una tesina, una tesis, y la partería tradicional siempre solamente escucha y no propone. Entonces, precisamente esta parte de proponer, difundir, fortalecer, divulgar este conocimiento súper importante que realmente está desapareciendo. Yo no sé si desaparezca, no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que el mismo sistema de salud está haciendo todo lo necesario para que eso suceda. Yo siempre pongo de ejemplo al país de Chile, en donde no hay parteras tradicionales, porque todo el sistema hizo lo necesario para que no aparecieran, ya no existieran parteras tradicionales. Y estos conocimientos se terminaran, ¿no? Entonces, esa es una de las motivaciones por el cual estamos aquí. Gracias.
Muchísimas gracias, Amparo. A continuación le voy a dar la palabra a la compañera Estela Hernández. Hola, buenas tardes a todos. Espero me puedan escuchar porque como que la tosecita y la gripa nos agarró a todos en estos cambios de clima. Gracias por la invitación. Fanny, un gusto verte. Amparo, un gusto escucharte, y Amparo Sevilla, un gusto verte. Bueno, bien, pues hablando un poquito de qué fue lo que nos acompañó en la escritura, ¿no? De la participación en la Jornada del Campo. Yo creo que Amparo dijo muchísimo de lo que todas sentimos y todas vemos, es cierto. Escribir es complicado, pero es tan bonito cuando puedes hablar, cuando puedes sacar eso que llevas en tu corazón, eso que sabes que te está ocurriendo y que no solamente te ocurre a ti. Por ejemplo, nosotros hablábamos en parte de lo que escribimos, decíamos, ¿no? ¿Cómo es que ahora en estos tiempos de COVID la partera salió a un avance, o sea, hizo trabajo que todo el tiempo ha hecho, y que como médicos, enfermeras quisieron cerrarle las puertas, cómo no las acompañaron, cómo abandonaron a la partera tradicional, y aún así ella demostró que está viva, que sigue ahí, y que aún teniendo a cuesta una enfermedad, ¿no? La pandemia del COVID, aún ella tratando de ayudar, de acompañar a las mujeres, a las comunidades senderas, aún así le cerraban las puertas. Es como dice Amparo Calderón, han hecho tanto por querer eliminarnos, han hecho tanto por querer no permitir que sigamos trabajando, pero aquí estamos, aquí seguimos. Más jóvenes se suman a esto, y eso es algo grato, eso es algo hermoso que a mí a estos tiempos me alegra de ver, me pone feliz, porque platicaba con una abuela y decía ella, ¿no? Posiblemente yo ya no esté para ver a los jóvenes nuevos. Y le dije, son 6 jóvenes nuevos que se están preparando para la partería. Y ella dice, pues de donde yo esté les voy a mandar las bendiciones. Y eso lo platicábamos cuando le leímos precisamente esta redacción de la Jornada del Campo, y dijo, sí es cierto, sí nos persiguen, no nos dejan trabajar, pero yo sé que ustedes, decía, yo sé que ustedes van a poder seguir con este trabajo que les estamos dejando a las abuelas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Estela. Ahora le voy a dar la palabra a Aura Gallegos. Hola, buenas tardes para las compañeras y compañeros acá presentes, y días o noches para quien nos escuche en la red. Sobre la motivación para escribir el artículo. El artículo que se publicó en la Jornada del Campo de mi autoría tenía por título "Y volver a partear aún con la prohibición". Y lo que impulsó a hacerlo es que esta partera, que en el artículo se llama Doña Guadalupe, porque decidió proteger su identidad para protegerse de posibles represalias del sistema de salud. Ella ha resistido a la prohibición institucional, y yo, escuchando su historia, platicando un montón con ella, escuchaba cómo había sido muy importante para ella que desde otros ámbitos, no necesariamente comunitarios, se le diera lugar a su saber, que hubiera un reconocimiento social y político a su hacer y a su saber, y que después de que dejó de trabajar por la prohibición, porque la amenazaron con 30 años de cárcel por escrito, ella se animó a volver a atender porque las mujeres de su comunidad la buscaban y le decían, no te preocupes, aquí entre nosotras, nadie va a saber,
¿no? Y que fueron buscando estrategias desde que la señora dijera, eso no aparece en el artículo, como, pues es que me ganó el parto, ¿no? En la casa. Y ocupar maneras de resistir sin poder confrontar a la autoridad. Y me gustó mucho de esta historia que nos permite reconocer la complejidad de los mecanismos estatales Un minuto. que limitan, desplazan, prohíben, erradican el quehacer de las maestras parteras en sus propios territorios, que transforman la cultura en sus propios territorios y que van en contra de los deseos de las mujeres. Y cómo es esta decisión autónoma de las mujeres la que fortalece a la partera. Y pienso que ese es uno de los ejes fundamentales que tenemos que trabajar, reconocer el derecho de las mujeres al decidir sobre nuestra capacidad reproductiva. Y creo que se oyen los elotes que están vendiendo aquí afuera de mi casa. Ahí cierro mi palabra. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Aura, Estela, Amparo. Pues vamos a dar inicio a la participación de los demás compañeros. Te doy la palabra, Amparo. Gracias, Fanny. Miren, para quienes están escuchando, viendo esta presentación del número, les queremos explicar que hemos decidido dividir en varias partes la intervención de todos los que estamos presentes. Quizá oyen ustedes algo así medio fuera de lugar que Fanny y yo de pronto digamos, un minuto, y es que como somos muchos, acordamos que pues solamente podría ser así para dar lugar a escuchar a todos. Antes de pasar al bloque acordado, yo quisiera que por favor Estela, Amparo y Aura den muy brevemente la información de en dónde atienden, dónde viven, dónde están, porque eso es muy importante para quienes están escuchando esta presentación. Entonces, por favor, Amparo, si pudieras decirnos dónde estás, y así como brevemente también Estela, Aura, se los agradeceríamos mucho. Bueno, pues yo estoy en el Estado de México, radico en un lugar que se llama Chimalhuacán, pero el trabajo que realizamos es en la Ciudad de México y Estado de México y bueno, otros estados, porque hemos ido a Tlaxcala, a Puebla, prácticamente vamos en donde se nos requiere. Ya tenemos bastante tiempo trabajando en esta zona y se me ha pasado, pertenecemos a una red importante que se llama Red Autónoma Mexicana de Médicos y Parteras Tradicionales, precisamente con el fin de seguir pues organizándonos, que esa es la principal parte. Entonces estamos en estos lugares, ahí nos pueden encontrar, estamos en las redes también, entonces ahí también hay una página de la red, entonces nos pueden localizar por ese medio. Gracias. Estela, por favor. Bueno, como bien les decía, mi nombre es Estela Hernández. A nosotras nos ubican, es una organización, se llama MIMSABAL Parteras. También las parteras trabajan de manera autónoma. Nosotros nos pueden encontrar en Aquismón, San Luis Potosí, México. Salimos a trabajar a diferentes lugares. Este año estuvimos en Guanajuato, entonces somos parteras viajeras también, pero nos encuentran en Aquismón, San Luis Potosí, y en Facebook como MIMSABAL Parteras. Gracias. Aura, por favor. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Jalapa y trabajo aquí en toda la región de la nieve y el café.
de Teocelo a Jalapa, quizá un poquito más hacia el sur, a Emiliano Zapata. Alguna vez hemos ido al puerto de Veracruz, pero no soy tan viajera como las compañeras. Y si necesitan alguna información o charlar un poco, pues estoy en Facebook como Aura Renata GB. Y bueno, aquí estamos trabajando en sostener la partería en este territorio cafetalero. Muchas gracias, Aura. Bueno, pues pasamos a otra sección de esta presentación para escuchar la voz de varios de las compañeras, compañeros que también participaron en este suplemento. Y pues les habíamos pedido que pudieran dialogar entre los textos que ahí se presentan y saber qué les pareció los demás textos, si alguno en particular les llamó la atención, si no estuvieron de acuerdo con alguno de ellos, si les parece que les pareció de pronto que complementaban su idea. ¿Qué opinan de las demás contribuciones del número? Y entonces les vamos a pedir que levanten su mano y así conforme van presentando las manos en la pantalla, les damos lugar a su participación, que ojalá todos hablen. Carlos, no puedes poner tu manita así de la pantalla porque inmediatamente se coloca en la fila el orador y así no me turbo en dar lugar. Y que por favor también sean 3 minutos y me voy a atrever a hacer lo que hizo Fanny, de decir nada más 1 minuto. Gracias. Félix, por favor, maestro Félix, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco el espacio que brindó el suplemento de la jornada. Agradezco también a la doctora Fanny, a usted, maestra Amparo, por la coordinación de este artículo y de manera general el hecho de revisar cada uno de los artículos a mí me hizo reflexionar en la pandemia que estamos viviendo y cómo en lugar de fortalecernos desde adentro, de manera muy personal, muy individual, estamos esperando a que el sistema y los sistemas nos den la solución a los problemas de salud que cada uno tiene, esperando unas vacunas que un laboratorio. Y esto lo digo porque hay un artículo que es Semillas de Resistencia, Semillas de Vida, y justamente una compañera que a sus 3 hijas las tuvo en partos naturales, ella me decía que el mejor regalo que le puede dar a sus hijos es que luchen por vivir. Y esta parte de la resistencia, tanto de mantenernos de pie con los saberes ancestrales y también de nuestro sistema físico, nuestro sistema inmunológico, tiene que ver desde el parto, tiene que ver desde cómo nacemos, tiene que ver con un sistema que nos ha ido debilitando y que ha ido sometiendo los sistemas tradicionales de salud para imponer una forma de vida y empresas y imperialismos. Hay otro artículo que es del imperialismo y las parterías, cómo empresas transnacionales se meten en nuestros saberes y finalmente nos hacen más débiles como seres humanos, nos hacen más débiles como habitantes de este planeta, como seres vivos, nos hacen pensar que es de más importancia tener valores económicos, valores materiales a valores humanos. Esta parte de la partería, en general todos los artículos, refleja la importancia que el sistema principal que debe de estar como presente en todas las comunidades es la partería, porque a partir de la partería inicia cualquier sistema de salud y cualquier sistema médico, porque ellas justamente dan la vida. Y este sistema en el cual estamos pues viviendo nos orilla a pensar en lo económico y en lo material y en estar esperando respuestas de otros y no desde nuestra comunidad, desde la parte más internas, que son los núcleos familiares y de la mujer. Muchas gracias, maestro Félix. Cuando digo 1 minuto, es 1 minuto, le cortó antes.
Entonces, Está bien, maestra. esperemos que no les cortemos la inspiración, nada más vamos a hacer así, para que, bueno, muchas gracias. Por favor, Carlos. Bueno, buenas tardes y pues un honor y un gusto compartir con ustedes y colaborar con ustedes. Quiero felicitar a Amparo, a Fanny, a Estela, a Aura, en fin, qué grupo realmente me tienen a mí pues gratamente impresionado por este mosaico que han presentado en la Jornada del Campo. Qué bueno que se abrió este espacio para poder plantear esta problemática tan importante, ¿no? Yo creo en la lectura de los artículos que realmente, pues yo me los chuté como golosina, se plantean una serie de problemáticas muy importantes, o sea, podríamos ver este aspecto de cómo la política social ha intervenido, la política médica, cómo ha tratado de oprimir, de utilizar de alguna manera, pero también como la pandemia ayudó a que las parteras tuvieran un poco de oxígeno en algunos lugares para hacer su trabajo. También plantea esta parte que para nosotros pues se vuelve algo fundamental, que es la parte más necesaria en la supervivencia de cualquier cultura, cualquier sociedad. Yo le quisiera decir a Amparo que realmente la partería nunca va a desaparecer. No hay manera de que la partería desaparezca. Pueden cambiar las formas, pueden cambiar de alguna manera algunos conceptos, pero igual en los sueños, en la intuición, se vuelve a manifestar en 2 o 3 generaciones otra vez el llamado del don. El don que tiene que ver con la habilidad, con la predisposición, pero con el destino, que sobre todo mujeres, pero debo decir que también hay hombres, ¿verdad? Por ejemplo, la Asociación de Parteros y Parteras en San Luis Potosí, pues tiene una gran cantidad también de parteros, sin dejar de reconocer que es un trabajo muy femenino, ¿verdad? Que hay una mucho mayor empatía entre las mujeres en este trabajo, pero que de alguna manera los que colaboramos desde el otro género, también tenemos una participación que tiene que ser considerada, ¿no? Los partos, la partería, las parteras son el grupo más numeroso. Desde los años 70 que empezamos a militar en la defensa de la medicina tradicional, pues era evidente el empuje, la militancia de las parteras en ese sentido. Yo quisiera destacar, tal vez para la siguiente intervención, esta diferencia entre tener una estrategia a través de la cultura, como en el caso de Colombia, ¿verdad? En donde las parteras son patrimonio cultural inmaterial, y la estrategia del sector salud, que es como un bloque de hierro con el cual nos enfrentamos, ¿verdad? Hay este avance médico-biologicista, este control político que es un muro de hierro, pero que de todas maneras la sutileza del trabajo de la partería tradicional lo puede atravesar limpiamente y poder trabajar, seguir dando los servicios, ¿verdad?, de supervivencia que necesita cualquier cultura, cualquier grupo humano. Yo las quiero felicitar realmente de corazón, ¿verdad? Me parece un esfuerzo muy importante. Habría que seguir buscando los temas, los puntos nodales, las alianzas con las políticas que ahora se dan. Tenemos grandes parteras todavía en México, como Enriqueta Contreras en Oaxaca, Leoba Guínez en la Sierra Norte de Puebla, en Tlaxcala, etcétera, que ya participaron también en la partería internacional. Y un llamado de atención a México en nuestro fracaso del esfuerzo de la partería profesional. Yo creo que hay que reflexionar en ese sentido, porque otros países avanzaron tan rápido en la partería profesional, recuperando las formas tradicionales. Entonces, pues esa sería mi primera participación. Quiero felicitarlas, quiero agradecer que me hayan tomado en cuenta y pues seguimos en esta red de contactos y muchas gracias. Gracias, Carlos. Por favor, doctor Victoriano.
Hernández. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que estamos aquí y a los que en el futuro estén viendo esta transmisión. Y bueno, para comenzar mi intervención, quisiera pues invitarles a que lean estos artículos, estas contribuciones que cada uno de los que estamos aquí y otros más hicieron. Ojalá que también los lean, ¿no? Con esta alegría con la cual nosotros escribimos, pero también leímos a otros colegas, ¿no? Y que realmente pues fue un gusto, un deleite el hacer su lectura, ¿no? Y pues unirme a la felicitación, al reconocimiento tanto a la maestra Amparo Sevilla como a la doctora Fanny Escobar por este ejercicio y también a la jornada del campo, pues también por abrir sus puertas a este tipo de temas, ¿no? Que desde nuestro punto de vista son muy importantes. Y bueno, pues el punto de partida, pues es lo que tuvimos bien a contribuir, ¿no? Desde la parte indígena, de esa parte de la partería náhuatl, de la Huasteca, que colindamos justamente o somos ahí no solamente colindantes en el área, en el territorio, sino también en muchas prácticas socioculturales, por ejemplo, con las compañeras TENEC, ¿no? Pero bueno, pues esta cuestión de la partería tradicional, de los conocimientos, de los saberes, de las parteras en su mayoría, como se mencionó, pero también de parteros, pues justamente se enmarca en este pluralismo médico que existe en nuestro país, ¿no? Y pues justamente el encontrar, ¿no? En la lectura a varias formas de percibir, de ver a la partería, pues justamente es un deleite, ¿no? Desde la parte de los compañeros que tuvieron a bien abordar la parte maya, guatemalteca, mexicana, ¿no? Mixteca, ¿no? La parte rural, pero también la parte citadina, ¿sí? Como es Milpa Alta, ¿no? Y desde diversas perspectivas, ¿no? Económicas, sociales, culturales, históricas, ¿no? Y que en su conjunto, pues creo yo, conforman este suplemento que tiene una de sus principales formas, pues la diversidad, y en eso les invitamos a que se sumerjan en su lectura y pues bienvenidos todos los comentarios, análisis, reflexiones que desde también su pensamiento pueden generarse. Eh, Aquí dejaría mi primer comentario agradeciéndoles de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a Aura Renata y la bienvenida a la compañera Angelina Zacbajá, que se conectó desde Guatemala, pero ahorita, compañera Angelina, si nos permite, hay una ronda y ya después le damos la palabra. Por favor, Aura. Maestra Angelina, bienvenida. Sobre el número y artículos que nos interesaron, ¿no? Para que quienes nos escuchan se animen a sumergirse en el número. Primero quiero resaltar que me dio mucho gusto la decisión editorial de abrir con la voz de compañeras parteras. Abren con la voz de Estela, que está aquí, de Mimzabal Parteras, que es una voz bien potente, ¿no? Que hace cimbrar el suelo y que dice desde aquí hablo, ¿no? Y nos muestra todo un paisaje a través de su artículo, y que le sigue el artículo de la maestra Angelina Zacbajá, que es la maestra, la mujer de sabiduría de más años que está aquí, que forma parte del número, y que nos lleva a la raíz, ¿no? A sentir, a entender desde dónde va
este quehacer de las parteras, porque más adelante habla Adriana Lozano en un artículo que ya se mencionó sobre las semillas y las resistencias, y habla de cómo la partería se encuentra en una orilla epistemológica lejana y contraria a la biomedicina, que conforma otro código de saberes. Y creo que ahí Adriana empieza a poner en unos términos que permiten entender cómo y por qué hay una confrontación, no una confrontación, un ejercicio colonialista y de erradicación desde la medicina hegemónica que actúa políticas para detener la existencia de un mundo que está fuera de su código, ¿no? Adriana empieza a poner en palabras esto que nos ha costado tanto trabajo, que las parteras, las maestras con las que yo he aprendido, lo tienen tan claro en su sentir y que cuesta tanto trabajo hablarlo para gente que está en otros ámbitos. Y eso me pareció súper enriquecedor, que nos permite ver esto hasta los imperialismos, ¿no? Cómo hay una política de la medicina alopática que está organizada a nivel mundial, ¿no? Que tiene superpoderes como la MacArthur, como la Organización Mundial de la Salud, que generan una política en contra de la diversidad cultural, ¿no? Que colonializan y que van en contra de la decisión de las mujeres, en contra de que los nuestros nazcan en nuestros territorios. Así que como me oyen, estoy muy entusiasmada con el número. Muchas gracias. Gracias, Aura. Le damos la palabra a Yaret Marín. Hola, buenas a todas y todos los que estamos acá. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, en general creo que la recepción del dossier ha sido súper enriquecedora, no solamente para nosotras y nosotros, sino para el público en general. Tiene como, entiendo, 2 o 3 semanas que salió y afortunadamente lo he visto circular muchísimo, cosa que me alegra porque me parece que es el objetivo central de este tipo de documentos, acercar una discusión que muchas veces queda bajo las cobijas, ¿no? O bajo la alfombra, a un público muchísimo más amplio, ¿no? En el que se puedan plantear problemáticas de vital importancia para la vida social, pero que si no estás embarazada, o si no eres mujer, o si no vives en una zona rural, parece que no te competen, pero en realidad sí, porque justamente la atención de la salud, en su amplio espectro, desde un marco de respeto en múltiples dimensiones, ¿no? Cultural, corporal, de derechos, etcétera, es uno de los pilares súper fuertes del ejercicio de la partería, ¿no? El ser pertinente culturalmente, el tratar a las mujeres con dignidad, ¿no? El parir en sus propios términos, es justamente lo que desde mi experiencia y desde mi acercamiento al trabajo de parteras, me parece distingue esta práctica, ¿no? Que está centrada en las mujeres, que está centrada en sus necesidades y que se nos olvida a veces como sociedad que esto es muy importante para la atención de la salud y que no solamente tiene que ver con nuestros cuerpos, sino también que nuestros cuerpos se construyen de múltiples capas, es decir, de las personas que somos en la vida en sociedad, de los lugares que habitamos, de las cosas en las que creemos, y que todo eso tiene que ser respetado en el proceso de la atención del nacimiento y del parto, ¿no? Celebra, como ya había dicho Aura, que sean justamente las parteras quienes inicien este documento, ¿no? Pero también creo que hay una diversidad de puntos de vista que no son homogéneos, que se pueden contraponer, ¿no? Y que justamente esa riqueza da un marco de referencia para el público en general sobre de qué va la partería. Entonces, no tengo más que celebrarlo y muchísimas gracias por invitarme a estar acá.
Muchas gracias, Yaret. Interrumpiste antes también. Tenías 30 segundos, pero para la próxima. Bueno, le damos la palabra, por favor, a Adriana Lozano y después a José García y después le vamos a pedir a la maestra Angelina Sacbajá que pueda participar. Es una persona muy querida, muy respetada por todos nosotros, nosotras, pero no quisiera cortar el diálogo que ahorita se está llevando a cabo. Entonces, por favor, Adriana, y después José García. Bueno, pues lo primero es felicitar la iniciativa. Creo que parte de las herramientas que se requieren para que se genere un debate social, un debate público, son justamente estos insumos. Lamento mucho que no sea un insumo impreso. Es difícil, pero para mí sería más sencillo que tener, además por el tema también de las imágenes, ¿no? Que tener nuestras copias en blanco y negro. Habría estado bien, o tal vez más adelante podamos imprimirlo. Creo que vale el esfuerzo, vale la inversión tal vez más adelante, porque es un insumo para un debate general que como sociedad se debe dar. ¿Por qué? Porque justamente como muchos de los artículos lo señalan, lo que está en juego no es un modelo de atención, lo que está en juego es la vida y la pervivencia cultural del conocimiento de los pueblos. De los artículos me llamó mucho la atención, que creo que para el público también es importante este tema de los sistemas de salud propios, de los sistemas de salud ancestrales, como la abuela Angelina lo menciona. O sea, es imposible al menos incluso acercarse al mundo de la partería tradicional sin tener claro que se da en un contexto no solo de lo que nosotros llamamos la cosmovisión, sino es otro mundo en realidad, ¿sí? Son otras formas de interpretar, de sentir, de nombrar. Entonces, creo que vida es el hecho de que haya una expropiación tan sofisticada, no solamente por parte del sector salud. Creo que es un mecanismo de expropiación de varios entes, de las instituciones, tipo educativo, en fin, pero creo que es parte de lo que habría que explorar, ¿no? O sea, la discusión, abrirla un poco más al derecho que tienen los de tener sus propios sistemas de salud, pues igual continúa como un ejercicio sistemático, porque como también en varios artículos lo mencionan en el diagnóstico, pues no le conviene a un modelo biomédico tener estas otras formas de enfermedad. Entonces, pues básicamente eso quería compartir, y que efectivamente hay puntos de vista contradictorios en los artículos. Hay una fuerte discusión acerca, en este caso, del papel de las organizaciones internacionales, de las contradicciones mismas de organismos como la OMS, la OPS, que incluso hablan de interculturalidad, salud indígena, pero que en el fondo lo que hay es una discusión sobre, pues, esta discusión de tipo, llamémoslo más epistemológico, ¿no? Que pese a que haya discursos, entre comillas, pues en realidad las relaciones de poder están allí, ¿no? De la sociedad blanca, patriarcal, de la sociedad clasista, racista, y que pues es lo que se reproduce, ¿no? En este caso, en los servicios de salud. Entonces, pues básicamente esto, admiro mucho la experiencia con las parteras. Me duele mucho seguir escuchando en los diferentes eventos que nos hemos encontrado varias de las personas que estamos acá, que siga ejerciéndose una violencia sistemática institucional y que muchas veces no podemos hacer tal vez lo que requiriéramos, ¿no? Tal vez eso sería parte de la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer solo para reconocer que es un derecho, sino para prevenir y de alguna forma poner un mecanismo de defensa, violación sistemática de los derechos culturales, en este caso que se expresan en la prohibición hacia la tradicional? Muchas gracias.
Gracias, Adriana. Te vamos a pedir que en tu próxima intervención cortes tu imagen porque se interrumpió un poco tu voz. Por favor, José García. Hola, buenas tardes. Principalmente quiero agradecer por la invitación a participar en la jornada. Realmente el leer los artículos a mí me llena de emoción ver, pero también el sentimiento, ¿no? De las vivencias que han estado viviendo las parteras por los saberes que ellas aún mantienen en las comunidades. Aquí en la región de Papantla, Veracruz, son medicina tradicional totonaca. De igual manera, ¿no? Entonces, sírvase este diálogo para que realmente se sepa, se conozca qué estamos haciendo nosotros por mantener nuestra medicina tradicional, porque las parteras sigan haciendo este gran papel. Nosotros en la lengua decimos las parteras son las malajahuaná, que quiere decir son las que reciben el nuevo ser, ¿no? Entonces es algo muy amplio, estos conocimientos que poseen las parteras, cuando inicia su compromiso, ¿no? Desde la detección del embarazo. Entonces dicen, nosotros cuidamos ese nuevo ser, lo mantenemos, ¿sí? Aparentemente dice, bueno, ya estamos en la sobada, en los tratamientos, los cuidados de la mamá, del bebé, pero también y hacemos, nosotros aquí acostumbramos en muchas otras regiones un levantamiento, ¿no? Que decimos es el levantamiento de cama, ¿sí? Pero después sigue. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos el Tlan Latamak. ¿Qué quiere decir? El buen vivir. Entonces, realmente lo que es el conocimiento de las parteras es muy fundamental y no se está acabando aquí en esta región. Estamos buscando las formas en el Centro de las Artes Indígenas para que esa transmisión se siga dando a la nueva generación. Entonces, muy agradecido de verdad, porque se dé esta actividad, este diálogo, pero también esta reflexión o escrito de todos los compañeros. Me da mucho gusto el que pues coincidamos y que estemos preocupados, pero también estemos haciendo algo para que esta medicina tradicional, para que las parteras sigan transmitiendo sus saberes. Y me da gusto ver también a personas jóvenes que están platicando en estos momentos y se abren muchos en otros lugares, captando, recibiendo estos saberes para seguirlas transmitiendo. Y esta medicina que nunca se va a acabar. Gracias. Muchas gracias, compañero José. Compañera Angelina, ¿nos escucha? ¿Podemos verla o es difícil abrir su imagen? Estamos dialogando, damos 3 minutos a cada quien para dialogar sobre qué nos pareció el número de la jornada del campo dedicado a la partería. Nos interesa mucho escuchar su voz al respecto. Bienvenida. Muchas gracias, querida Amparo. Buenas noches. Primeramente, quiero agradecer a la gran energía del día de hoy. Estamos ante el día 6 Quemé, día de las abuelas y abuelos de nuestras ancestras y ancestros, y aquellos que ya están en la otra dimensión, pero desde allá nos acompañan. Las saludo a cada una de ustedes y agradezco profundamente el habernos dado la oportunidad de ser parte de este diario, de este documental denominado La Jornada del Campo, en donde también hay muchas compañeras que han puesto todas sus reflexiones sobre lo que es la partería de la tradición, el trabajo que nosotras hacemos acá en Guatemala. Nos denominamos comadronas, abuelas, comadronas, quienes acompañamos
el proceso de embarazo, parto y posparto, y que también acompañamos, tal como lo decimos en nuestro artículo, los diferentes ciclos de la vida. Estamos profundamente agradecidos con ustedes por darnos esta gran oportunidad de ser parte de esta jornada del campo. Me parece muy, muy interesantes todas las reflexiones, todos los artículos. Seguramente hay artículos en donde también encontramos de repente algunas controversias, pero yo creo que siempre se da, y también sabemos de que hay artículos que de repente vienen como a contradecir un poquito la medicina ancestral, nuestra salud comunitaria como una alternativa de salud para la población. Sabemos que el otro sistema o el sistema oficial siempre pues está viéndonos de repente en momentos con buenos ojos y en momentos con malos ojos, porque en situación de confinamiento ante la pandemia, pues también fuimos como buenos ojos para ellos, porque les sacamos la jornada, el trabajo, porque se colapsaron los servicios de salud, pero también después de que haya pasado la tormenta y llega la calma nuevamente y entramos a una normalidad, también vienen ahora nuevamente en la violación a nuestros derechos, volvemos a retomar lo que éramos y como nos habían visto, pero yo creo que siempre nosotros estamos acá en Guatemala buscando la horizontalidad, buscando la coordinación desde una manera horizontal, en donde podamos vernos los dos sistemas, porque ahora somos un sistema de salud ancestral y el sistema oficial de salud. Somos dos sistemas que podemos hoy sentarnos y platicar y poder hacer ese reconocimiento grande y profundo del aporte que nosotras estamos dando. Entonces, desde aquí quiero saludarlas a cada una de ustedes por ese gran esfuerzo, y quiero felicitarlas también porque están haciendo un arduo trabajo para la reivindicación, para la valorización y para el reconocimiento de estos principios y valores fundamentales de nuestra salud ancestral desde los pueblos originarios. Así es que les mando un cálido saludo, un abrazo fraternal desde el Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Mimalashik. Reciban nuestro cálido y ferviente saludo. Y muchísimas gracias por darnos esta gran oportunidad. Las quiero mucho y sí estaremos en comunicación siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, Fanny, pues te toca la otra parte. ¿Qué tal? Muchas gracias. A mí ya me jugó algo aquí la tecnología, un rato quedé fuera, pero bueno, espero que no vuelvas a pasarme. Pues sí, ya para esta tercera ronda nuevamente vamos a poder participar cada uno de los que estamos aquí presentes. Nuevamente será una participación de 3 minutos y nos interesa una reflexión en base a lo siguiente. En varios de los artículos publicados en este número de la Jornada del Campo, se advierte que la práctica de la partería tradicional en México ha disminuido notablemente. Consideramos que ello se debe a la confluencia de varios factores, entre ellos la mercantilización de la salud, la imposición de medidas regulatorias por parte del sector salud, la obligatoriedad de la atención del embarazo y parto en clínicas y hospitales, y la imposición del certificado de nacimiento como un documento obligatorio para obtener el acta de nacimiento. Todo indica que las disposiciones legales y las políticas públicas dirigidas a la partería tradicional no toman en cuenta el hecho de que su práctica corresponde a un derecho constitucional. En este espacio consideramos muy importante que el público que nos vea y sobre todo que pueda leer las aportaciones de todos, sepa que la práctica de la partería tradicional en nuestro país es un derecho cultural que está siendo violado. Entonces quisiéramos escuchar sus opiniones en cómo podríamos explicar al público que las parteras tradicionales tienen todo el derecho
a seguir ejerciendo y transmitiendo sus conocimientos. Entonces nos gustaría escucharlos, les pediríamos nuevamente que pudieran levantar la mano y les vamos dando la palabra. Muy bien, maestro Félix, por favor. Sí, gracias, doctora Fanny. Quiero hacer una pregunta a la persona, supongo que es maestro, el compañero que participó después de mí en la ronda anterior. Como entendí, quizá final de tratar de integrar como la partería tradicional con la vía profesional y parte justamente maestro Félix, lo interrumpo, pues maestro, si puede quitar su imagen para que se escuche bien su voz, por favor. Gracias. Perfecto. Sí, decía nuevamente que esta parte de vincular la partería profesional con la tradicional, en lo particular se me hace algo que es complicado y que es muy difícil que se dé, y que parte de este vínculo de lo profesional con lo tradicional es lo que ha ido sacando de la jugada a los saberes ancestrales, porque la partería profesional trata de imponer este sistema hegemónico. Y yo creo que parte del respeto, ahorita lo que preguntaba la doctora Fanny, de cómo se puede ejercer este derecho cultural, es respetar la cosmovisión de la partería tradicional en cada nación, en cada pueblo originario, en cada lugar donde se ejerce la partería. Es muy diferente a lo profesional. Lo profesional hace algo, desde mi punto de vista, algo hegemónico, quita lo plural, lo diverso, las diferentes maneras de pensar, de ser y de sentir la vida y el parto. Entonces, parte de sostener estos saberes es respetando la diversidad, lo plural, y entender que hay muchas maneras de entender la vida y el parto. Y desde mi punto de vista, lo profesional, esta parte de la partería profesional lo que hace es pues meter todo al sistema, a lo hegemónico. Es mi participación. Gracias. Muy bien, si gusta, maestro Carlos, en cualquier momento igual le damos la palabra, nada más le pido que igual alce la mano para irnos en un orden y mientras tanto le daré la palabra a Yared Marín. Bueno, pues yo quisiera regresar a la pregunta que planteaba Amparo y Fanny sobre qué podríamos hacer en pro, no quiero repetirla mal pues, pero como en búsqueda del reconocimiento y del respeto de los saberes tradicionales, ¿no? Y de la partería en particular. Me parece que hay varias cosas, ¿no? Una es hacer un trabajo de difusión, ¿no? Que es justamente en donde celebro este dossier, ¿no? Porque hacer del conocimiento público problemáticas también públicas es importante. Es decir, las parteras tienen mucho que hacer. Ya nos decía una de las parteras, Amparo, ¿no? Nos costó muchísimo lograr sentarnos a escribir 3 cuartillas, ¿no? Y hacen un trabajo comunitario en el que dedican, o sea, si uno se dedica un poco a acompañar a parteras durante un tiempo, se da cuenta que el agotamiento es extremo, ¿no? Porque muchas veces no cobran o cobran muy poquito, tienen que dejar encargadas a sus hijos e hijas, ¿no? Y hay un montón de trabajo doméstico y de cuidados que al ser mujeres, muchas de ellas, se multiplica este trabajo. Entonces, si encima o sea, obviamente ellas hacen un trabajo de defensa al seguir reproduciendo sus conocimientos, pero también es una labor social. Es decir, las mujeres que estamos buscando servicios obstétricos, necesitamos de diversificar y cuestionar la manera en la que estamos siendo atendidas, ¿no? Y
Las demás personas, bueno, yo escribí un texto sobre la partería en Tijuana y Chiapas, ¿no? Donde estoy tratando de abordar que el trabajo que hacen estas mujeres parteras no se circunscribe únicamente a la reproducción biológica de la vida. Hacen un montón más de trabajo sobre la reproducción de la vida en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que algo que podemos hacer es visibilizarlo y, en la medida de nuestras posibilidades, soportar física, emocional y incluso económicamente estos procesos, ¿no? Entendiendo que es un trabajo colectivo y social que nos beneficia de manera individual y colectiva, ¿no? Entonces, estaría increíble que hubiera una transformación en la política pública para salvaguardar estos conocimientos, pero de momento creo que lo que nos corresponde es justamente poner el dedo sobre el tema para que esto cobre la relevancia que tiene. Gracias. Muchas gracias, Yared. Maestro Carlos, adelante, por favor. Sí, bueno, querido joven Félix, mira, a mí me parece que la partería profesional, como la que practica Angelina en su tradición cultural, debería de ser reconocida por el Estado. A mí me parece que el trabajo que hace la Asociación de Parteras de San Luis Potosí es un trabajo profesional que debería de ser reconocida por el Estado y que deberían los ginecólogos, como menciona el artículo del maestro Roberto Campos, ¿verdad? Estudiar, entender, investigar, inclusive apropiarse de técnicas, ¿verdad? Dentro del ámbito académico. Es decir, cualquier ginecólogo debería de conocer y saber lo que las parteras tradicionales conocen, y a las parteras tradicionales, por lo menos en mi experiencia en Yucatán, en algunos otros estados, les ha servido y les ha ayudado de alguna manera conocer pequeñas o grandes técnicas médicas de la medicina académica oficial. Es importante resaltar que dentro de las fortalezas, digamos, que tiene la partería tradicional, está obviamente su sustento cultural, y las debilidades, podrían decir, ha sido la poca visualización social en el ámbito urbano o en el ámbito académico. Entonces, trabajar con fortalezas, trabajar con las debilidades, nos saca un poquito de esta confrontación. Para resumirlo y no ahondar mucho en esto, desde nuestro punto de vista, trabajando con la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca y otras asociaciones y trabajo en medicina tradicional, todas las medicinas para todos, la alopática, la homeopática, las complementarias, las tradicionales de todas las culturas, que haya nuevas, ¿verdad? Que las parteras sepan lo que son las células madre, que sepan pues de alguna manera cómo está avanzando también la ginecología médica oficial, y que la medicina ginecológica oficial académica conozca y respete a las tradiciones. Entonces, más que buscar la confrontación, es buscar la complementariedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doctor Victoriano. Sí, muchas gracias, doctora Fanny. Desde nuestro punto de vista, y respondiendo a la pregunta, creo que la partería tradicional de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas está supeditado a una relación asimétrica, ¿no? Hegemónica, y desafortunadamente esta subyugación hace que la partera, el partero, no sea medida su práctica médica justamente en ese sentido, en lo médico, sino que el obstáculo no tiene que ver si es eficaz, eficiente, culturalmente pertinente, sino que tiene que ver justamente con una cuestión de, que tiene que ver
con lo normativo, que tiene que ver con presentar un documento, ¿no?, de un neonato ante una autoridad civil, ¿no? Entonces, partiendo de esto, nos lleva justamente a que en lo que estamos es no solamente una cuestión, como decimos, médica, sino una cuestión de la confrontación también de sistemas normativos, ¿no? Dentro de los sistemas normativos de nuestras comunidades es totalmente lógico, natural, que las parteras, los parteros atiendan ese parto, ¿no? Reciban al nuevo ser dentro de nuestras propias lenguas, dentro de nuestras propias cosmovisiones. Sin embargo, de manera, como ya decíamos, una relación asimétrica, lo que pasa en la realidad es que al confrontarse con otros sistemas jurídicos, con otros sistemas normativos, es donde se ve interrumpida, ¿no?, esta práctica médica, ¿no? Y no solamente ello, también se ven interrumpidos los eslabones que anteriormente se daban de manera natural en la formación de nuevos cuadros, ¿no?, de nuevos parteros y parteras. Ahora, no solamente con esta cuestión de lo jurídico, que es el comienzo, que también tiene que ver con lo educativo, con la currícula de los diferentes sistemas de educación, tanto de nivel básico como a nivel superior, en donde no se le da la suficiente valía al reconocimiento y la dignificación que tienen o que deben de tener y que tienen de facto en nuestras comunidades el ser partero y partera, ¿no? Sino que de manera continua, pues se da una infravaloración a estos conocimientos y por tanto, digamos, el punto final, pues es esto que hemos mencionado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Victoriano. Estela, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues respondiendo a la primera pregunta que se dio, que no lo repito, no vaya a ser igual que no lo diga igual. Bueno, yo lo que quería comentar es que, bueno, la partería tradicional nace desde la comunidad y es una pieza clave fundamental del sistema de salud comunitario dentro de su cosmovisión. Importante mencionar para que todos los que nos estén viendo o escuchando sepan, la partera tradicional no necesita que sea reconocido por un sistema de salud médico. A nosotros nos reconoce nuestro pueblo, nuestras comunidades. Y desde que iniciamos, pongo de ejemplo ahorita los jóvenes que están iniciando en la partería tradicional, que estamos acompañando y las grandes maestras nos están acompañando, las mismas comunidades ya los reconocen, las mismas comunidades ya los están viendo. Entonces es algo sumamente importante. También quisiera mencionar lo que dijeron hace un momento, ¿no es cierto? Hay que visibilizar la partería, pero también hay que tejernos, hay que organizarnos, hay que reencontrarnos, porque muchas de nosotras nos perdimos en algún momento, nos dejamos de buscar. Y es importante que sepamos que seguimos vivas y aquí estamos, y que nos encanta vernos y que somos felices de que nos puedan escuchar nuestras voces y que puedan saber lo que estamos trabajando dentro de nuestras comunidades y fuera de nuestras comunidades, porque también en las grandes ciudades hay parteras que están trabajando dentro de sus tradiciones, dentro de los saberes de sus abuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Adriana Lozano, por favor. Bueno, ante la pregunta, le comentaba en la anterior participación que pues creo que hay suficientes argumentos para argumentar en la jornada del campo, en este número, por qué la partería tradicional es un derecho cultural. Yo creo que hay los suficientes argumentos, no obstante, tal vez yo lo formularía diferente, es por qué se permite la violación del derecho que tienen las mujeres a decidir con quién y cómo atenderse. O sea, más bien, ¿por qué los derechos sexuales y reproductivos se violan con total impunidad por parte del sistema de salud público, privado y social? O sea, en los últimos 2 años he estado, no sé si por azares del destino, dando clases en medicina, y es tan complicado el poder explicar no solamente qué es un derecho,
sino, o sea, ¿por qué acciones como, por ejemplo, no permitir la deambulación de las mujeres, no permitir la ingesta de líquidos, desarrollar tractos vaginales sin consentimiento, etcétera, son actos violatorios de los derechos humanos? Entonces, desde ese sentido también el hecho de prohibir la partería tradicional, prohibirle a las mujeres entrar con sus mujeres que han acompañado durante todo el proceso, que entren con su traductora, con su partera, es también una violación a un derecho humano, aunque no esté así como tal tipificado. Entonces, es también una violación el hecho de que en México más del 90% de los partos los atienda personal médico, que haya un gran subregistro y que solamente se reporte en el año 2020 que el 4% es atendido por parteras y enfermeras, porque además la estadística la dan conjunta. Es violatorio el hecho de que cuando hay, digamos, incluso formación médica, el modelo de la partería que llaman, o de la partería tradicional, sea estigmatizado como un modelo, llamémoslo así, premoderno, ¿no? Entonces, volviendo al punto, creo que el público tiene que tener claro que no solamente se trata de que hay argumentos, incluso normativos internacionales para la defensa de la partería dentro de los modelos de atención tradicionales de los pueblos, sino que el hecho de que se incumpla, en este caso, la posibilidad de ser y estar en el mundo como una expresión de un modelo de atención, pues es violatorio y por tanto como sociedad ya no podemos permitirlo, ¿no? O sea, eso de alguna forma sería seguir siendo cómplices de esto que decimos nosotros del clasismo, del racismo, del machismo, aquí en lo concreto a partir de lo que es el cuerpo de las mujeres. Entonces, sería eso. Muchísimas gracias, Adriana. Ahora, Renata, por favor. Gracias, Fanny. Aquí están empezando a salir la diversidad de visiones que se reflejan en el número. Desde el planteamiento de la jornada del campo, yo entendí que se busca pluralidad en el manejo de los temas para que el público pueda conocer desde esta pluralidad. Y en esta presentación del número está saliendo, y está saliendo que hay una serie de visiones que no necesariamente se complementan. Aunque la intención planteada por las autoras y por los autores es el reconocimiento, la validez. Hay distintas visiones que posibilitan o no que los conocimientos y las prácticas, los saberes, el ser partera y el ser mujeres que parimos con parteras se sustente o no. Es una constante escuchar hablar del reconocimiento. ¿El reconocimiento de quién y para quién? ¿Quién tiene que reconocer a las parteras? ¿El Estado? ¿El Estado que ejerce una medicina de Estado que es alopática? ¿Una medicina de Estado alopática que considera premodernas, como bien decía Adriana Lozano, a las compañeras parteras tradicionales? O sea, vamos a poner a los machos a gobernar los institutos de las mujeres. O sea, en el ideal está bonito decir que la interculturalidad es que todos podamos convivir, pero la verdad es que hay asimetrías de poder. Y dentro de esas asimetrías, las compañeras parteras somos perseguidas. Las compañeras parteras y las mujeres somos perseguidas y somos oprimidas. Y somos resistentes y luchamos y permanecemos. A pesar de ello, el reconocimiento de quién. Acá se habla de las posibilidades, por ejemplo, y aparece en el número de los planteamientos desde centros escolares, ¿no?
como el Centro de las Artes Indígenas, pienso que se llama, en el Totonacapan, en Tajín. Y creo que es muy importante saber que este tipo de iniciativas se desenvuelven en un entorno, por ejemplo, en el que las parteras no pueden trabajar, de la costa a la montaña. Las parteras tradicionales allá está documentado por estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural y está documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Están viendo bloqueado su práctica, como lo demuestran otros artículos en el mismo número. No tienen acceso a los certificados de nacimiento. Hay casos en el Totonacapan Medio en el que a una mujer se le sacó de su casa en pleno trabajo de parto para que la policía la llevara a Papantla a parir. Hay casos en los que, también documentado por las compañeras estudiantes de allá, en los que la mujer fue secuestrada por la médico por no haber parido en la clínica. Y esos son de los casos de los que estamos hablando, que se multiplican y que explican por qué estamos sobre el 4% en el mejor de los casos de los partos atendidos por parteras. Esta asimetría es verdad y nos atraviesa. ¿Por qué se permite que se violen los derechos de las mujeres? Pregunta brillante de Adriana Lozano. En el papel está, somos un país multicultural. En los derechos está que podemos elegir libremente sobre nuestra reproducción. Es nuestro derecho y hay que ubicar que este poder es asimétrico. No podemos dejar de mirar el contexto verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura. José García, adelante, por favor. Gracias a todos. Sí, mire, lo que estamos haciendo nosotros, y yo veo muy importante, pues es una invitación también, desde luego, que nosotros los médicos tradicionales y los que podamos apoyar, ¿en qué sentido? En esta parte de defender, de dar ese reconocimiento a las parteras, porque a veces lo que sucede es que son los mismos médicos que nos oprimen, ¿no? Dicen, no saben, no esto, las hacen por un lado. Aquí en el Totonacapan hemos avanzado, no mucho, pero sí hemos logrado este diálogo con el sector salud, en donde es qué me toca a mí como medicina tradicional y qué le toca a la medicina alópata, bajo un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recibir este nuevo ser con bien, ¿sí? Como decía hace rato, es lograr el buen latama. Entonces yo hago lo mío desde que me enseñan las abuelas, desde los cuidados, y que tiene que ver con el cosmos. O sea, no es nada más recibir el nuevo ser, tiene que ver con los elementos, tiene que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con nuestras ofrendas, con nuestras deidades. Ese es el conocimiento que realmente tienen las parteras. Entonces, aquí en el Centro de las Artes Indígenas, las parteras que participan con nosotros tienen ese convenio interno, ¿sí? Tienen ese convenio interno en donde tienen las puertas abiertas, ¿no? Entonces, algo se me está complicando y no es de mi competencia, ya saben dónde ir, ¿no? Entonces, y ya no se les niega para poder registrar, ¿no? Ellos ya tienen un documento en donde con ese documento les facilitan estos trámites, ¿no? Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque también es importante mencionarlo y decir que nosotros como médicos tradicionales, hablando de las parteras, es estar dispuestos a enseñar, pero también a la nueva generación, pero esa nueva generación que tiene que estar dispuesto también a absorber todos esos conocimientos, a recibirlos, pero con un cuidado, porque los saberes que mantienen las parteras o los médicos tradicionales son sagrados. A veces para decirte podemos decir algunos secretos, algunas formas, es de cuidado, ¿sí? Entonces nosotros aquí lo vemos, así lo vemos aquí en el Centro de las Artes Indígenas, en donde estamos con esta iniciativa, estamos avanzando, y no solo en partería, en toda la medicina tradicional, que son diferentes especialidades, ¿no? Entonces,
sigamos con esta transmisión de saberes y como dicen, hay que difundir, ¿sí? Hay que difundir con bases, con muchas personas aún todavía aquí en Papantla, que las personas deciden si quieren dar a la luz con la partera. Y hemos tenido parteras que siguen haciendo en sus espacios, ¿no? Entonces, la invitación es pues para todos los que nos pueden apoyar, pero también nosotros los que podamos seguir con esto, porque no es fácil caminar y nosotros llevamos desde los años 80, ¿sí? Y que hemos estado permanente, pues tocando puertas, ¿qué hacemos? No, tampoco, pues no quieren, ya no lo hago, lo seguimos haciendo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias. Amparo Calderón, por favor. Me parece que parte de lo que se comentaba acerca de los certificados y esta parte de si podemos combinar la medicina tradicional y la alópata, creo que una de las cosas que nos da partera entre un médico de bata blanca es precisamente que nosotros siempre hacemos ceremonia, hacemos ritualidad, la visión y la cosmovisión son diferentes. Y entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo en que tengamos que cambiar la visión de las parteras. No estoy de acuerdo en que la partera tenga que ir al sector salud para ser parte de esta forma, ¿no?, de atención. No lo creo así. Las formas de atención son súper diferentes y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no, y no solo porque sea partera tradicional, sino porque estamos pensando en las mujeres y en los nacimientos, en esos nacimientos que tendrían que llegar con bien, que tendrían que llegar en un lugar y en un momento importante, honorable. Y pensar que entonces la partera tendría que pasar su forma de atención a un sistema que no la tiene dentro, que ni siquiera dentro de los artículos del área de salud está. Entonces no le encuentro sentido, no le encuentro ningún sentido. Pero bueno, al final cada quien tiene su pensar y su forma, y por eso decía, es mi deber seguir luchando porque estas cosas no sucedan, porque estos conocimientos se sigan manteniendo. Y seguiremos luchando y seguiremos estando al frente, porque en la pandemia quienes estuvimos al frente fuimos las parteras tradicionales y fallecimos varias parteras tradicionales. Y el sistema de salud no las tiene cuantificadas. Un minuto, por favor. Entonces, pienso en esta parte, si no nos tienen cuantificadas, ¿por qué nosotros tendríamos que ceder? No lo creo, no lo creo. Y entonces, por lo tanto, no queda más que seguir luchando y alzar la voz y alzar la pluma y hacer lo necesario para que sigamos existiendo. Porque no somos una, no somos poquitas. Detrás de nosotras vienen todas nuestras ancestras que han peleado por seguir estando en este lugar. Y no vamos a ser nosotras quienes las tengamos que derrumbar. Más al contrario, honrar el trabajo que han hecho. A la abuela Angelina, honramos el trabajo, es nuestra abuela, es nuestra madre. Y entonces, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Eso es todo, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos nuevamente a todos y cada uno de ustedes estas palabras, estas reflexiones sobre este tema tan importante.
y que, como bien lo han mencionado, engloba muchísimos aspectos de lo que es la partería tradicional vinculado con los pueblos, con la cultura, con los territorios. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar esta ronda. Le voy a dar la palabra a Amparo Sevilla. Muchas gracias. Disculpen, compañeras, veo que Aura y Yared habían levantado la mano, pero por cuestiones de tiempo nos vemos obligados a cerrar. Queremos agradecer muchísimo a los compañeros de la Jornada del Campo este espacio. También queremos anunciar que vamos a buscar otros espacios para seguir presentando este número de la jornada, porque como ustedes se dieron cuenta, da para mucho. Hay muchos elementos que hay que analizar, reflexionar en colectivo, compartir con la audiencia. Y yo nada más quisiera cerrar una idea muy importante como coordinadoras, Fanny y yo, y es que estamos hablando de la existencia de un país pluricultural. Pluricultural, esto quiere decir que existen, por fortuna, la enorme riqueza de que contemos con distintas culturas. Esto ha sido muy poco entendido por funcionarios, empresarios, políticos, legisladores, y queremos insistir en el hecho de que integrar a las parteras tradicionales, a los médicos comunitarios, al Sistema Nacional de Salud, está muy cercano a una asimilación forzada. Esto quiere decir la violación de un derecho constitucional que nos remite a la idea de la autonomía y la libre determinación. Hay un pelito muy delgado el creer que al integrar estos conocimientos pareciera ser que se hace, sí, con buena voluntad, con mucha intención de otorgar salud a todos los ciudadanos, pero dejan de lado las relaciones de jerarquía y poder que están muy bien y muy fortalecidas a través de la imposición de un solo sistema de salud. No se busca evidentemente la confrontación, sino la exigencia del reconocimiento de la diversidad. Lo ha dicho muy claramente las parteras. Nosotros no queremos ir a atender un parto en un cuarto cerrado. Nosotros tenemos otras concepciones y otras formas de atender este proceso tan maravilloso que es traer a un nuevo ser a nuestra comunidad. Y eso debe de ser respetado por todos nosotros. Agradecemos a Enrique Pérez y le damos la palabra para el cierre de esta interesantísima presentación. Sí, muchas gracias, Amparo, Fanny, y a cada una y uno de los participantes. De verdad que si leer cada uno de los textos para poder armar este número del suplemento La Jornada del Campo fue enriquecedor. Escucharlos, pues hace más evidente la necesidad de abrir estos temas a la sociedad mexicana, a debatirlos, a analizarlos, a reflexionarlos, a escucharnos entre las diversidad, entre las diferencias que podemos encontrar en estos temas. Alguien mencionaba que no son textos homogéneos, no son textos únicos, sino que cada quien le imprimió su estilo, su diversidad, su tema, su espíritu, su corazón, y eso enriquece los temas y enriquece pues al mundo rural, al mundo indígena,
por lo que pues hemos trabajado durante mucho tiempo, muchos años, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su temática, pero engrandeciendo pues mundo rural indígena pues que nos ocupa. Definitivamente, las páginas de la Jornada del Campo se honra siempre que hay estos temas y con todos los temas que se han publicado en el suplemento. Y quiero decirles que es muy importante para las páginas de la Jornada del Campo que no solamente los especialistas, las académicas, los académicos, los científicos, las científicas puedan escribir, sino, como lo mencionaba Amparo y otras compañeras, que las protagonistas de las diferentes luchas, de las diferentes especialidades puedan tener un espacio, que se escuche y se lea su voz. Y eso, créanme, compañeras, compañeros, hace pues, especial al suplemento, porque no pedimos nunca pues el texto perfecto, el texto redactado para ganar un premio Pulitzer, sino más bien que un texto que salga del corazón, que salga desde contar una historia, una vivencia, desde el corazón. Y claro está, pues darle una pulida, darle un cierto orden, pero créanme que tener en las páginas del suplemento, como en otros números, a productoras, a productores, a dirigentes indígenas, pues que escriben, que tienen un mundo de otras cosas que realizar, como lo explicaba Amparo, Estela, Aura, pues se tengan el tiempo para sentarse frente a una computadora, en el cuaderno, escribir y plasmar esa experiencia. Y creo yo que eso pues le da mucha vida y mucha, pues le da, hace único a este suplemento. Quiero decir también, no me quiero alargar mucho, que efectivamente tenemos que romper las barreras que nos han impuesto también los medios hegemónicos de comunicación. El campo históricamente, desafortunadamente, digamos, en su diversidad de temas, desde mi punto de vista, pues siempre ha sido estigmatizado, siempre ha sido solamente relegado o hacia las movilizaciones que son necesarias o hacia la nota roja o hacia el folclore, que también es importante, pero nos han visto, digamos, al mundo rural, indígena, simplemente desde el estigma, desde el racismo, desde la discriminación o desde los pobrecitos campesinos, campesinas. Y creo yo que es momento y que, bueno, ha habido muchos intentos de romper esta narrativa, este estigma que se tiene del campo mexicano y del mundo rural indígena. Y creo yo, compañeras, compañeros, que es muy importante que nos atrevamos a romper esa narrativa y tener esa, reinventarnos en las formas que hemos trabajado y hemos comunicado sobre estos temas. Y créanme que las páginas de la Jornada del Campo siempre estarán abiertas para este y otros muchos temas. Finalmente, pues quiero hacer una invitación pues a la gente que nos escucha, que nos ve, a que lean el suplemento La Jornada del Campo. Aquí pues tenemos la portada del parir y otras iluminaciones y efectivamente, ¿qué más quisiéramos nosotros que el suplemento volviera
a su modalidad impresa. Pero bueno, desafortunadamente solamente es en línea, y si bien hoy pues muchas publicaciones son en línea y facilita mucho que llegue a muchas partes de no solo de México, sino del mundo, efectivamente, pues hace falta la parte impresa. Pero aquí a las personas que nos están escuchando, viendo, pues los invitamos a leer este número. Van a encontrar diversos textos, diversas formas de escribir, de sentir, de plasmar las ideas, y los invitamos a que lo lean. De verdad, vale mucho la pena echarle una mirada a este número, y por supuesto, si tienen interés en otros temas campesinos, indígenas, rurales, de México y del mundo, pues a visitar otros textos, otros números de la jornada del campo. Y finalmente comentar, ya en el número 161 del suplemento habíamos abordado este tema. Bajo otros conceptos habíamos abordado el tema de lactancia materna y partería. Hay más textos sobre la parte de lactancia materna, pero digamos que este número 177 aborda de manera más profunda este tema. Agradecer finalmente a Amparo Sevilla, a Fanny Escobar por la coedición de este número, y por supuesto, de verdad, a todas y todos los que están aquí presentes, los que participaron en esta presentación, y a las y los que no pudieron participar. Y sí, es necesario darle seguimiento, es necesario difundir el suplemento, obviamente, pero los temas, lo que ustedes plantean y van a seguir planteando sobre este tema. Y como lo menciona Amparo, si hay la posibilidad de hacer otras presentaciones, no solamente en líneas y no solamente en la Ciudad de México, sino presentarlo en las comunidades, en los territorios donde están ahí el trabajo, pues nosotros podemos coadyuvar. Y como yo se lo mencioné a Amparo y a Fanny en una reunión previa, ustedes son las y los protagonistas de estas historias, y el suplemento simplemente ahora sí que pone las páginas y el interés de transmitir y de colaborar pues en estos temas que son fundamentales e importantes para cambiar y transformar la vida pública de este país. Pues muchas gracias a todas, a todos, al público que nos va a escuchar, que nos va a ver próximamente. No se olviden de leer el suplemento y de seguir la transmisión de esta presentación del suplemento La Jornada del Campo, número 177 del Parir y otras iluminaciones. Muchas gracias y nos vemos pronto, y hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches, buenos días, como dice Aura, y nos estamos encontrando próximamente. Buenas noches.